Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Hace 81 años empezaba a producirse lo que se puede llamar los primeros pasos del peronismo. Una revolución que no se ponía de acuerdo entre ellos, donde Ramírez, después Rawson, que eran militares que habían producido el golpe de Estado porque se sabía que lo que se estaba gestando era un acto electoral fraudulento y entonces, para evitar esa situación, se produce el segundo golpe de Estado. El primero había sido en el 30, cuando le pusieron a Irigoyen, y ahora, en 1943, se producía este nuevo golpe de Estado en la Argentina, donde un grupo de coroneles toma la determinación. Ellos se reunían bajo la sigla del GOU, del Grupo de Oficiales Unidos, venían trabajando ya para que las tropas militares no fueran tropas de ocupación de la oligarquía vacuna, sino que fuesen representativas del pueblo, donde se nutrían y de donde salían. Bueno, como estaba en plena discusión y en plena construcción todo aquello, cuando vino la oportunidad, colocaron a sus hombres en lugares clave. Rawson, Ramírez y después Farrell, tres generales, en poco tiempo se pusieron de acuerdo, o no se pusieron de acuerdo, depende de la discusión como la quiera plantearlo, ¿no? Y fueron cambiando para el uso de la presidencia de la República, cuando ya Castillo había renunciado y estaba a bordo de una fragata de donde presentó su renuncia. ¿Qué había evitado ese golpe? Un fraude que estaba en marcha, organizado para garantizar sobre supuestos comicios la continuidad. Bueno, después venía la discusión interna. Era la gran oportunidad de este grupo de coroneles del GOU que dijeron, bueno, es ahora el momento, y entonces empezaron a operar para poner a sus mejores hombres en los lugares clave. Y Mercante y Perón pasaron a ser así entonces hombres trascendentes de aquel tiempo y de aquel momento. Y Perón comienza en la revolución del 4 de junio a aparecer, porque le dan el cargo de un oscuro departamento de la Dirección de Trabajo, que él la transforma en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y por primera vez las tropas no iban a ser aliados de la oligarquía terrateniente y vacuna de la Argentina, sino que al revés iban a defender a los peones de campo, a los trabajadores, a los obreros. Ese cambio profundo que se producía era además una constante de Perón con cuanto grupo se reunía de sus camaradas y venía trabajando, hablando de que se iba a producir después de la guerra una necesidad de que la Argentina se autoabastezca, porque no iba a poder seguir importando las cosas que en ese momento se importaban. Y había un recuerdo, en el conflicto del año 30, cuando el mundo entra en una crisis, y ya en la Primera Guerra Mundial, la Argentina, como no fabricaba nada, todo el textil era importado de Inglaterra, bueno, ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Hubo que usar trajes de papel. Sí, de papel. No había cómo hacer el género necesario en la Argentina. Y aquello daba vuelta en la cabeza de Perón, que decía, necesitamos industrializarnos, necesitamos despegar, porque cuando se termine la guerra, la importación no va a poder ser la misma, porque por más que tengamos con qué pagar o con qué comprar, no van a tener que vendernos. Lo escuchaban los colegas a Perón, sus camaradas, y finalmente se fue convenciendo un grupo que trabajó bajo una logia del GOU, del Grupo de Oficiales Unidos. Todos coroneles, y tenían como referencia a Ábalos, que era el jefe de campo de Mayo, para decir hay un general, porque por esa cuestión militar de tener a alguien de más rango arriba de ellos. Lo real y lo cierto es que este episodio terminó cuando Rawson y Ramírez se sucedieron la presidencia y llegó Farrell finalmente, y con Farrell
los coroneles dieron un paso más y finalmente Perón fue nombrado secretario, mejor dicho, a cargo de la Dirección de Trabajo. Él la hizo Secretaría de Trabajo y Previsión, avanzó mucho, creció mucho, fue vicepresidente de Farrell, fue jefe del ejército y era un coronel, no era un general. Y esto ya traía cierto escozor al punto tal que antes del 17 de octubre un grupo de militares lo busca para asesinarlo a Perón porque no podían aceptar que tuviera tanto poder y que además no fuera un general. Terminado esto, que está en la historia, que se conoce, lo importante es que hoy es una fecha fundacional del peronismo. Un 4 de junio nacía el peronismo sin saber qué estaban haciendo y el 17 de octubre, con el bautismo de fuego que se le da a ese pueblo, porque fue un bautismo de fuego el hecho de que arriesgando su propia vida salieran todos, paralizaran lo que se podía paralizar, levantaron el puente del Riachuelo y cruzaban a nado y no pudieron evitarlo, y como decía Raúl Escarabinini Ortiz en una crónica maravillosa, era el submundo de la patria sublevada. Aquel 17 de octubre era por la libertad del coronel, a quien habían depuesto los propios camaradas de armas, porque avanzaba el celo sobre un coronel, repito, que no era ni siquiera general y que tenía amplios poderes, manejaba el ejército, tenía la Secretaría de Trabajo y Previsión y era el vicepresidente de la República. Y así los sucesos se iban a llevar en el 45 al 17 de octubre. Pero esto de hoy se cumplen 81 años de aquel movimiento revolucionario del 4 de junio. Decimos nosotros que es la fecha fundacional del peronismo, aunque el propio peronismo no supiera qué estaban haciendo. El 17 de octubre fue su bautismo popular y entre el 4 de junio y el 17 de octubre del 45, 2 años después, se puede decir que está la mayoría de edad del movimiento más fenomenal de masas que hasta el día de hoy sigue acumulando al pueblo trabajador. Bienvenidos a esta fecha fundacional del peronismo a las compañeras y compañeros.